Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos a mi canal. Como lo acordamos en clase, vamos a platicar cómo crear un servidor web básico utilizando Node.js y Express.js. Node.js, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, es un entorno de ejecución de JavaScript basado en el motor V8 que utilizan los navegadores de la familia de Chromium. Básicamente, el código JavaScript que nosotros escribimos es interpretado por el motor V8 que se encuentra dentro del navegador. Cuando utilizamos Node.js, los pequeños programas o scripts que nosotros escribimos en JavaScript son interpretados por el motor V8 de Chrome, pero dentro de un entorno de Node, o en este caso el entorno de Node.js. Node.js nos permite trabajar a nivel de HTTP, que viene siendo la parte de la capa de aplicación del modelo OSI, que también ya lo hemos platicado en clase. Ya hemos realizado algunos ejercicios con Node.js. Generalmente lo que hacemos es escribir un pequeño script y lo corremos desde la línea de comandos. En este caso lo que vamos a hacer es escribir una pequeña aplicación y dejarla corriendo para que escuche las peticiones de HTTP. HTTP significa protocolo de transferencia de hipertexto. Este hipertexto bien puede ser código HTML, pueden ser archivos binarios, pueden ser archivos XML, pueden ser formatos JSON, etc. El protocolo de transferencia de hipertexto nos permite establecer comunicación entre un cliente, que es quien hace peticiones, y un servidor, que es el que procesa las peticiones. El cliente bien puede ser una PC, una computadora personal, un celular, una aplicación o un mismo servidor. Cualquiera de estos va a realizar una solicitud a la que nos vamos a referir como el request. El servidor va a procesar ese request y va a responder con un response. El request del protocolo HTTP está conformado por lo que es la línea de request o la línea de solicitud, sus encabezados y su cuerpo. La línea de solicitud indica el método utilizado en la solicitud, que bien puede ser get, post, delete, put. Puede indicar la versión de HTTP que estamos utilizando, puede decirnos cuál es la URL o la URI que queremos consultar dentro de este servidor. En la siguiente línea de esta solicitud viene lo que son los headers, que son los encabezados. Estos encabezados nos permiten indicarle al servidor cuál es nuestro agente de usuario, el tipo de contenido de la solicitud que vamos a enviar, quién es el host o la computadora que está haciendo el request, el tamaño del contenido de la solicitud, el tipo de caracteres que puede aceptar, el tipo de codificación, etc. Estos son solo algunos ejemplos de los parámetros que pueden llevar estos headers. Sin embargo, hay muchos otros. A continuación, se deja una línea en blanco dentro de este request y en la parte del body o el cuerpo del request enviamos lo que son los parámetros. Cabe mencionar que no todas las solicitudes HTTP van a involucrar los parámetros. Como mencioné, hay diferentes métodos para hacer un request o una solicitud a un servidor. Los más utilizados vienen siendo get, post, delete y put. Sin embargo, existen otros. Get lo utilizamos generalmente para hacer una solicitud de datos. Post lo utilizamos para enviar datos hacia el servidor. Delete cuando estamos solicitando que se elimine un registro o un dato del servidor. Y put cuando queremos crear un nuevo dato o un nuevo registro en el servidor. No necesariamente es la única función de cada uno de ellos. Muchos servidores trabajan únicamente con solicitudes get y post. Ahora sí que ya depende de la aplicación que escriba cada quien o del framework que deseemos utilizar. Por otro lado, la parte de la respuesta, una vez que el servidor procesa la solicitud, está compuesta de la siguiente forma. En la respuesta se especifica una línea de estatus. El estatus puede contener la versión de HTTP que se está utilizando, un código de estatus
Este código de estatus aparece en todos los response, en todas las respuestas que envía el servidor. Existen diferentes estatus o códigos de estatus que manejan los servidores. La parte del estatus es muy importante en la parte de la respuesta que provee el servidor. Todos los estatus que empiezan con el número 1, que pueden ser 100, 101, 102, ya dependiendo del detalle, corresponden a información sobre el servidor. Los estatus del 200 en adelante nos indican que todo está bien con la respuesta del servidor. Los estatus a partir del 300 indican que existió algún redireccionamiento para procesar la solicitud. Los 400 indican que es un error de parte del cliente. Seguramente han visto en repetidas ocasiones el estatus 404, que es no encontrado, que corresponde al momento en el que solicitamos una página web que no existe dentro de un servidor. En el caso de los errores 400 o de los estatus de 400, nos indican que el error fue de parte del cliente, de quien hizo la solicitud. Y en el caso de los errores arriba del 500, indican que el error estuvo del lado del servidor. En la línea posterior de la respuesta viene lo que son los headers, donde viene la longitud del contenido de esta respuesta. Se puede especificar el tipo de contenido de la respuesta, que puede ser XML, puede ser HTML, CSS, etc. Puede contener datos sobre el servidor, sobre su ubicación, etc. Y a partir de la siguiente línea viene ya lo que es el cuerpo de la respuesta. Aquí cabe aclarar que en los encabezados, en los headers, este parámetro de content type o tipo de contenido no siempre es evaluado cuando accesamos o cuando enviamos una solicitud HTTP desde un navegador. Los navegadores actuales se adaptan al tipo de contenido. Sin embargo, como mencionamos hace 2 diapositivas, el cliente puede ser una aplicación o un servidor, en cuyo caso es muy probable que se revise el tipo de contenido especificado en la respuesta del servidor. Muy bien, vamos a ver cómo crear un servidor HTTP básico utilizando Node.js. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es solicitar una biblioteca que ya viene incluida con Node.js, que se llama HTTP. Esta biblioteca tiene todo lo necesario para manejar solicitudes, ya sean solicitudes y respuestas HTTP. Lo que vamos a hacer es pedirle a HTTP que nos cree un servidor. Vamos a pedirle que escuche a través del puerto 3000. Podemos indicarle el puerto que nosotros deseemos. Cuando creamos este servidor, el servidor necesita recibir como parámetro una función en la cual va a entregar lo que es el request y el response. Dentro de la parte del request, como lo mencioné hace unos momentos, vamos a tener lo que son los headers o la parte de encabezados. Vamos a ilustrar un poquito esta parte. Tenemos también lo que es el método del request. Y el request generalmente nos llega a través de lo que es una URL. Estos parámetros se accesan directamente a través del request. Como primer ejercicio, vamos únicamente a loguear cada una de estas partes del request. Vamos a indicar con un pequeño mensaje de qué estamos hablando. Nuestros headers, el método, la URL y listo.
Para correr el script lo que vamos a hacer es decir en la terminal node el nombre de nuestro script, .js, y listo. Observen que a diferencia de las otras aplicaciones que habíamos venido manejando, lo que sucede es que en vez de correr y regresarnos el control, la aplicación ya se quedó escuchando. ¿Cómo vamos a verificar qué es lo que estamos haciendo? En nuestro navegador vamos a pedir la dirección localhost, que apunta a la máquina local, es decir, al servidor local, dos puntos y el puerto a través del cual le pedimos a HTTP que escuchara, en este caso el puerto 3000. Observemos la parte de los headers. Los headers en este caso nos están indicando quién es el host, el tipo de conexión, control de caché, etc. El método por el cual fue solicitada la petición y la URL. La URL en este caso es la raíz. Ahora, si ustedes observan en el navegador, aquí está esperando una respuesta. Esta respuesta no se la hemos indicado a nuestro script. ¿Cómo vamos a enviar esta respuesta? Vamos a decir response.status para setear un status manualmente. En este caso vamos a decirle status 200. Vamos a pedirle a la respuesta que escriba algo. Vamos a decirle hola. Y terminar la respuesta. Ok, la parte del status nos está fallando aquí un poquito. Vamos a setear manualmente response.statusCode para indicarle el estatus de la respuesta y decirle que escriba hola y termine con esa respuesta. Voy a ejecutar el script. Vamos a solicitar la dirección del servidor y aquí está nuestra respuesta. Ahora bien, ¿cómo podemos manejar la parte de las URLs o la parte del ruteo en el caso de nuestro pequeño servidor? Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Primero voy a preguntar si el método del request fue get y si la URL de nuestro request es raíz. En este caso vamos a enviar la respuesta hola. Estás en raíz. Y vamos a crear otra URL preguntando si el método es get y la URL de nuestro request es echo. Aquí vamos a responder con echo. Voy a reiniciar el servidor, termino el proceso anterior, lo vuelvo a correr y vamos a probar. Ok, si entro en la dirección raíz me dice hola, estás en raíz. La otra dirección que habíamos configurado es echo. Ups, faltó un pequeño detalle. Permítanme reiniciar. Ahora sí, vamos a preguntar por echo y aquí está nuestra respuesta. Raíz, echo.
Con este código nosotros bien podríamos generar lo que es un pequeño servidor. Sin embargo, a medida que nuestra aplicación va creciendo, este código se va a ir incrementando. Es decir, tendríamos que estar evaluando constantemente la URL que está solicitando nuestro cliente, el método que está solicitando, etc. Además, aquí tenemos que implementar de forma muy manual la parte del manejo de errores. Para hacer esto de una forma más rápida que estar escribiendo los patrones de cada URL que quisiéramos tener dentro de nuestro pequeño servidor, existe un framework que se llama Express.js. Vamos a pasarles la dirección, expressjs.com. La página oficial de este framework. Recuerden que un framework es un conjunto de clases que ya tienen métodos y tienen propiedades predefinidas que nos van a facilitar nuestro trabajo. Express es un framework muy orientado al manejo de HTTP. Como bien dice aquí la página, esta es una forma muy rápida de instalar el framework, sin embargo vamos a ir un poquito más allá. Express.js cuenta con una biblioteca que se llama Express Generator. Para instalar Express Generator, lo que hacemos es en nuestra terminal pedir npm install Express Generator. Antes de presionar Enter, voy a agregar aquí un parámetro que es "-g". El parámetro "-g" lo que hace es instalar esta biblioteca, o en este caso el framework, de forma global. Es decir, va a estar disponible a cualquier nivel del sistema operativo. Cuando queremos instalar una biblioteca o un framework de forma global, debemos hacerlo como el administrador de la máquina. De ahí que estoy anteponiendo la palabra sudo antes de este comando. En el caso de los que utilizan el sistema de las ventanas, en lugar de escribir sudo, lo que tendrían que hacer es ejecutar su terminal de comandos en modo de administrador. Entonces, ok, me va a pedir el password. Con esto ya quedó instalado lo que es Express Generator, y esto nos va a permitir crear un pequeño servidor HTTP de forma muy rápida y sencilla. Lo único que tengo que hacer es decir Express, el nombre de un proyecto, vamos a llamarlo Test Server. Voy a utilizar un parámetro que es EJS. EJS es un tipo de plantilla para escribir las páginas web. Existen diferentes formatos de plantillas. En mi caso, como ya he trabajado anteriormente con páginas web generadas con Java o lo que son JSPs, la plantilla EJS es muy similar, nada más que en vez de escribir código Java, escribimos código JavaScript. Ok, al ejecutar este comando, observemos que nos creó una estructura de directorios. Aquí tengo un nuevo directorio que se llama Test Server. Vamos a editar. Vamos a ver qué se generó dentro de este Test Server. Observen que el comando express nos generó ya una estructura de directorios. El directorio bin, que contiene este archivo www, que es desde donde vamos a ejecutar nuestra aplicación de una forma muy rápida. Y aquí ya viene integrada la parte del manejo de errores, la parte de escuchar, de estar al pendiente de los requests y el manejo de response. La carpeta de public, que ya contiene una estructura básica para páginas HTML, y directorios para imágenes, para scripts, para la parte del front, es decir, scripts que vaya a interpretar el navegador, el cliente, y hojas de estilo. Viene un directorio de rutas, routes, un directorio de vistas, y en la parte raíz viene lo que es un archivo app.js, donde encontramos la parte de Express,
No vamos a meternos mucho con este archivo. Y un archivo llamado package.json. En una aplicación como tal de Node.js, el package.json nos indica de qué aplicación estamos tratando, la versión, si es una aplicación privada o la vamos a publicar en los repositorios de npm, el script que va a ejecutar la aplicación y algunas dependencias. ¿Para qué nos van a servir estas dependencias? Muy bien, todas estas dependencias son necesarias para que corra nuestro proyecto. Requerimos la parte de Express, la parte de EJS, que es el formato de plantillas que solicité que me instalara, y algunas bibliotecas auxiliares. Ya que estas dependencias están indicadas en este archivo que se llama package.json, lo que tenemos que hacer es entrar a la carpeta que generamos y decirle npm install, sin más parámetros. npm install lo primero que hace es buscar el archivo package.json, leer la parte de las dependencias y descargar las dependencias. Todas estas dependencias las va a integrar en la carpeta de Node Modules. Aquí están. Y las vamos a tener a disposición. Para ejecutar nuestra aplicación de Express.js, lo que tenemos que hacer es mandar llamar al script bin www y listo. Esta aplicación va a escuchar por defecto a través del puerto 3000. Y bien, aquí tenemos ya una página de inicio. ¿Dónde se encuentra esta página de inicio? Dentro del directorio views tenemos un archivo que se llama index.ejs. La extensión EJS obedece al tipo de plantilla que estamos utilizando. Observen que no es más que un documento HTML, pero con unas pequeñas variantes. Cuando nos encontramos con estos tags, con el símbolo de porcentaje e igual, nos estamos refiriendo a una variable. Lo que queremos es que se escriba aquí el contenido de una variable. ¿De dónde proviene esta variable? Muy bien, aquí en la carpeta de routes tenemos un archivo que se llama index.js. Observemos esta parte donde dice router. Router es el ruteador propio de Express. Router.get indica la URL que estamos solicitando y viene aquí una función request, response y next. Por el momento únicamente vamos a manejar la parte del request y del response. ¿Les parece familiar esto? Aquí está el método get. Aquí está la URL que hicimos en nuestro pequeño servidor. Entonces, cada vez que nosotros queramos manejar una ruta mediante solicitudes GET, lo único que tenemos que escribir es router.get, indicar una ruta y definir una función en la cual nos va a entregar nuestra solicitud y nuestra respuesta. La respuesta dentro del servidor Express.js nos va a permitir enviar un texto o en este caso hacer un render, es decir, interpretar una plantilla, la plantilla index.ejs. Debido a que solicité que se instalara el manejador de plantillas EJS, va a buscar el archivo index.ejs, no es necesario indicarlo. Y aquí es donde estamos pasando el objeto con la propiedad título express. Entonces, si yo cambio el título de express por
cualquier otro texto y reinicio el servidor, al solicitar la ruta raíz, automáticamente va a cambiar el contenido de nuestra ruta. Muy bien, ¿cómo hacemos que nuestro servidor procese ahora realmente alguna solicitud? Voy a escribir primero una solicitud get diagonal confundir. Voy a indicar dónde voy a recibir el request, la solicitud, donde voy a recibir la respuesta. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a crear un directorio llamado scripts, esto meramente por mantener un orden. Y aquí en scripts voy a crear un archivo al cual voy a llamar confundir.js. Previamente escribí un pequeño script que se llama confunde.js. Lo único que hace es tomar un parámetro desde la línea que manda a llamar nuestro programa y ejecuta una función a la que llame cifrar y va a hacer una pequeña confusión sobre nuestro texto. Voy a ejecutar este script para asegurarme de que funciona. Vamos a pasarle como parámetro hola. Y ok. Ahí está confundiendo un poquito y haciendo una pseudo difusión a lo largo de mi texto. Voy a retomar esta función. Y me la voy a llevar a mi script confundir. Vamos a adecuarla un poquito para poderla llamar remotamente. Ya vimos en clase lo que hace la clase de exports. Nos permite mandar llamar una función remotamente, agregando únicamente la ruta de nuestro archivo. Entonces voy a agregar este pequeño script. Voy a decir require. Ya vimos también la propiedad de dirname, lo que hace es apuntar al directorio en el cual se encuentra el script que está corriendo. Sabemos que está en routes, me voy a tener que regresar a un nivel, irme al directorio scripts, confundir.js. ¿Cómo ejecuto esta función de confundir? Muy bien, solamente hago referencia al objeto donde guardé todos los exports del script y mando llamar la función. En este caso se llaman exactamente igual. Y aquí es donde yo tengo que pasarle un texto, que es el cual va a procesar en la función de confundir. ¿Cómo vamos a obtener este texto? Muy bien, el texto nos va a llegar a través de nuestro request. Entonces, para accesar a los parámetros del request, vamos a pedir request query. Query va a buscar un parámetro dentro del request. Debido a que la solicitud es tipo get, los parámetros nos deben de llegar a través de la misma URL. El texto que vamos a cifrar lo vamos a pedir a través de un parámetro que se llame text.
a través del response, yo puedo enviar directamente, sin necesidad de hacer un render de una plantilla, el resultado. Vamos a probar. Test server bin www. Ok, tenemos aquí un pequeño problema. Vamos a ejecutar nuestro script. Vamos a ejecutar nuestro servidor. Ok, ahí está la ruta diagonal. Ahora vamos a entrar a la ruta diagonal confundir y recordemos que necesitamos pasar el parámetro texto dentro de la URL. Entonces vamos a escribir localhost, nuestro puerto, confundir, el parámetro text en la URL y vamos a decirle hola. Muy bien, en este caso se disparó un error. Aquí tenemos el detalle del error. Me dice confundir no es una función. Observen en la consola que aquí nos está mostrando un status 500. Esto quiere decir, como ya lo mencionamos, que hubo un error del lado del servidor. Vamos a ver dónde está este error. Ahí está. Pequeño detalle, no había guardado este archivo, confundir. Una vez actualizado, mediante la terminal estamos viendo la ruta que estamos solicitando. Viene con el parámetro porque es una solicitud GET, el status 200, el tiempo de ejecución y la longitud de la respuesta. Aquí tenemos ya nuestra respuesta. Voy a escribir rápidamente un formulario HTML. Lo voy a generar aquí en la carpeta public. Me falta. Vamos a escribir este formulario. Decirle input type igual a text. Esto va a generar una caja de texto. Input type igual a submit. Esto va a generar un botón que va a enviar el formulario. Nuestro campo necesita un nombre para poderlo enviar. Y vamos a indicar el método que vamos a utilizar para enviar el formulario. Muy bien, aquí está rápidamente nuestro formulario. Estamos indicando el método mediante el cual vamos a enviar el formulario. Recuerden que este método va a ir en la parte del encabezado de la solicitud. Y como action vamos a indicar quién se va a encargar de procesar este formulario. Voy a guardar. Como no hicimos ninguna modificación en nuestros archivos JS ni EJS, que son archivos que se procesan mediante Node.js, no va a ser necesario que yo reinicie el servidor. Lo único que voy a hacer es solicitar la ruta form.html que dejamos en la carpeta de public. Vamos a probar el formulario y aquí está nuestra respuesta. Si el método de nuestro formulario fuera post,
observen que a pesar de que estoy solicitando la misma ruta, el servidor me está contestando con un error 404. Es decir, no he encontrado. ¿Por qué? Porque en nuestro ruteador, aquí en el index.js, estamos indicando que la ruta confundir se procesa mediante el método get. Podemos dejar esta ruta y agregar la ruta confundir, pero mediante el método post. Solicitud, respuesta. La forma de accesar a los parámetros de una solicitud post es distinta de una solicitud get. Observen que cuando pedimos mediante get nuestra solicitud, voy a regresar esto como estaba, solo para hacer nuestra demostración. Hola, hola. Observen que cuando el formulario se envía mediante get, los parámetros se envían dentro de la misma URL de la solicitud. Cuando la solicitud es post, es de tipo post, los parámetros no están dentro de la URL. Los parámetros van dentro de la parte del body, dentro del cuerpo de la solicitud, y para accesar a ellos desde un request utilizando ExpressJS, lo que hacemos es preguntar por el body de nuestra solicitud y el nombre del parámetro, en este caso text. El resto lo voy a dejar igual. Ahora, como modifiqué este archivo .js, va a ser necesario que yo reinicie el servidor. Esto para que vuelva a cargar ese archivo index.js que corresponde a nuestro ruteador. Ahora sí, vamos a pedir form.html y listo. Estamos enviando nuestro formulario mediante post y aquí tenemos el resultado. El log del servidor nos dice: se solicitó mediante el método post la ruta confundir, el status, que es 200, quiere decir OK, tiempo de procesamiento, y los bytes que se enviaron. Muy bien, ya creamos un servidor básico utilizando HTTP, ya generamos nuestra aplicación básica con Express utilizando Express Generator, lo cual nos ahorró bastante tiempo y bastante código que habríamos tenido que escribir. Ya vimos la estructura de directorios de una aplicación hecha con Express. Ahora vamos a ordenar un poquito nuestro código. ¿Se acuerdan que platicamos del patrón de espagueti? Vamos a poner un poquito de orden aquí y recordemos que JavaScript es un lenguaje de programación que, entre otras cosas, está orientado a eventos. ¿Qué pasa si nuestra función de confundir se tardara cierto tiempo en procesarse? Lo que sucedería si solicitamos que se ejecute la función confundir, que tarde cierto tiempo en ejecutarse, e inmediatamente solicitamos que se envíe la respuesta, esta respuesta puede no contener absolutamente nada. Para evitar esto, vamos a asegurarnos de que nuestra función de confundir nos avise cuando haya terminado. Una vez que haya terminado,
vamos a enviar la respuesta. Vamos a deshacernos de esta parte. Vamos a solicitar únicamente que se ejecute la función de confundir. Y cuando la función de confundir termine, le vamos a solicitar que ejecute algo. Ese algo va a ser que el response envíe el resultado. Para lograrlo vamos a adecuar esta función de confundir. Si observan, le estamos aquí agregando un parámetro más, que en este caso es una función. Este tipo de funciones que se ejecutan cuando se termina un cierto proceso, las conocemos como funciones de callback, es decir, avísame una vez que hayas terminado este proceso. Vamos a sustituir este return por la ejecución de la función de callback. Con este pequeño ajuste, aparentemente está haciendo exactamente lo mismo. Lo único que estamos haciendo es prevenir que si este método de confundir que va a disparar un proceso es más tardado, nos aseguremos de que hasta que el método termine de ejecutarse y mande llamar la función que yo le indique de callback, es decir, de avísame una vez que hayas terminado, envíe la respuesta. Vamos a escribir ahora una pequeña plantilla para darle un poquito de presentación en formato HTML a nuestro resultado. Voy a crear un nuevo archivo dentro de la carpeta de views. Vamos a decirle resultado confundir.ejs. Con ejs indicamos que estamos utilizando una plantilla. Voy a decirle a mi editor de texto que estoy escribiendo HTML. Evidentemente estoy asumiendo que ya han escrito anteriormente código HTML. Div de división. Voy a agregar un poquito de estilo. String, center, family. Size. Vamos a hacer este texto un poquito más grande. Vamos a darle un poquito de ancho. Texto en modo confusión es. Aquí voy a meter este pequeño tag por ciento igual, que quiere decir vas a utilizar el valor de la propiedad que se indique. En este caso vamos a llamarlo respuesta. Terminamos el texto. Gracias por utilizar esta función. Muy bien, ya tengo la plantilla. Como pueden ver, lo único que estoy utilizando en esta plantilla es esta pequeña sección. Y voy a regresar al ruteador, donde estoy indicando la ruta solicitada mediante el método post de confundir, y voy a modificar esta parte de la respuesta. En lugar de decir res de response o respuesta y solamente enviar el texto plano, vamos a pedirle que haga un render
de la plantilla que acabamos de escribir y vamos a pasar como parámetro el objeto con la propiedad respuesta, que va a tener el valor de la variable respuesta. Voy a reiniciar este server de Express. Y vamos a probar. Aquí está la plantilla que acabamos de crear. Su texto en modo confusión es, y aquí está el valor de la respuesta. Muy bien, pues espero que esta pequeña presentación les sea de utilidad, les ayude un poquito en su proyecto. Cualquier duda, sugerencia, aporte, comentario, estoy a sus órdenes. Conocen mi correo. Muchas gracias.